tengo granos y algunas cosas que antes como que envolvían los granos, lo que decimos chala o paja, ¿sí? En este plato tengo una pieza de oro y antes de que esta pieza de oro sea así, de esa pieza formó parte la escoria, impurezas. Terminó siendo así, pero antes estuvo incrustada en piezas e impurezas. Y en este plato tengo una piedra monolítica, pero por alguna acción mecánica esta piedra monolítica puede transformarse en pequeñas piedras. Para transformar todas estas realidades hace falta movimientos, trabajos, pero se pueden transformar. Y transformándolas, los resultados son muy buenos, muy buenos. Hay cosas que como que se convierten cuando se trabajan. Algo de esto hay en el pasaje que vamos a trabajar hoy. Así que con esta expectativa de encontrar estas cosas que se transforman, vamos a acercarnos entonces a Jeremías, un profeta que lo encontramos en el Antiguo Testamento y que le tocó llevar la palabra de Dios por allá entre los 620 y 580 antes de Cristo. Y fue un profeta de Dios y fue voz de Dios para el pueblo de Israel. Y también algunas veces también para profetas de Samaria y para gente que vivía en Samaria, ¿sí? Le tocó vivir en una época geopolítica muy complicada. Había un imperio que estaba decreciendo y otro que estaba naciendo y eso generaba muchas luchas. Y la pequeña Palestina estaba en medio de los monstruos. Asiria, Babilonia al norte y Egipto al sur. ¿A quién aliarse? ¿Cómo un pueblo chico podía sobrevivir a estas grandes potencias geopolíticas de esta época? Bueno, Dios instauró a Jeremías allí para decirle a los reyes de Israel qué tenían que hacer. Pero no le fue tan fácil la tarea de Jeremías. De hecho, Jeremías capítulo 21-24 nos hablan de cómo Dios condena malos reyes de Judá que no habían hecho lo que Dios quería. Condena a la casa real de Judá, o sea, a los ministros y a la gente que trabajaba con el rey. No solo el rey estaba fuera del foco de Dios, sino que también quienes acompañaban al trabajo del rey lo estaban, y estaban ambos desoyendo lo que Dios pretendía. Pero como si esto fuera poco y la dirigencia política fueran los únicos que estaban fuera del proyecto de Dios, la dirigencia religiosa también estaba fuera de los proyectos de Dios. Fíjense qué contrasentido. Los sacerdotes de aquella época de Judá no transmitían y los profetas no transmitían lo que Dios quería. Eso hacía también que el pueblo hebreo camine por un mal camino, con malos dirigentes políticos y con malos dirigentes religiosos y con malos consejos de ambos, el pueblo también caminaba mal. Por lo tanto, la situación en la cual a Jeremías le toca hablar en nombre del Señor es una situación de un desgaste de un pueblo realmente fuera de los planes de Dios, fuera de lo que Dios quería. ¿Cómo enfrentar esa situación teniendo una palabra que comunicar? Nada fácil, nada fácil. Es más, el capítulo específico 23 que vamos a trabajar hoy nos habla que Dios condena a los malos pastores, a los malos religiosos, los condena. No solo habla mal de la casa de Israel y habla mal de los jueces de Judá, sino que también habla mal de los sacerdotes y de los profetas. Condena a los malos pastores, condena a los falsos profetas, tanto de Judá como de Samaria, y condena a los falsos sacerdotes de Judá.
Y en esa condena hay una palabra de esperanza. Dice el Señor a sus dirigentes religiosos: ya que ustedes no cuidan al pueblo, ya que ustedes no son sus pastores, ya que ustedes no los proveen de lo que les hace falta como pueblo para seguirme a mí, ya que ustedes los dispersan, yo, dice el Señor, los voy a reunir, yo los voy a pastorear. Y hay una palabra tremenda: yo les voy a enviar el buen pastor. Yo voy a levantar de la simiente de Judá el que va a pastorear a Israel. Así que Dios mismo dice a través de Jeremías, viendo que no hay respuesta ni de los dirigentes políticos ni de los dirigentes religiosos, yo mismo los voy a pastorear. Yo, el Señor, voy a ser el buen pastor. Obviamente aquí resuena el Salmo 23 y tantos otros pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios pretende que su pueblo sea pastoreado por sus reyes y por su dirigencia religiosa también. Y aparece entonces Jeremías 23, los versículos 28 y 29, en donde me quiero detener. Así dice: habiendo estos falsos profetas que Dios había denunciado y que Dios había condenado, dice que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Y escuchen esta frase entre signos de admiración: hay diferencia entre la paja y el grano. La repito, es fuerte. Hay diferencia entre la paja y el grano. Y termina con dos preguntas este versículo. ¿No quema mi palabra como el fuego?, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca? Estoy frente a un auditorio de predicadoras y predicadores. Personas que estudian la palabra de Dios. Profetas. Gente que comunica mensajes de parte de Dios. Esto significa profeta en toda la Biblia. Por más que en nuestro contexto hoy se hable de cierta clase de líderes, la Biblia dice otra cosa. Profetas son los que comunican mensajes de parte de Dios. Esos son profetas. Por lo tanto, una predicadora que habla en nombre de Dios es profeta. Y un predicador que también lo hace es profeta. Anuncia mensajes de parte de Dios. Vos y yo somos profetas. Si decimos lo que Dios quiere decir al pueblo, a la sociedad, al ambiente. Y me concentro en esto porque la tremenda crisis de lo religioso era que había falsos profetas y falsos sacerdotes. Gente que contaba sus preferencias, sus sueños, sus mensajes, sus visiones. Dios no le decía, como le decía a Jeremías, andá y decile esto al pueblo. ¿Qué hacían estos falsos profetas? Decían, bueno, yo tuve un sueño y Dios me dijo tal cosa. Y lo que Dios dice, no, yo no le dije nada. Que ellos cuenten las cosas que quieren. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, digan su mensaje, cuenten lo que soñaron, no hay problema. Pero no digan que yo fui el que los mandé y yo fui el que les dije esto, porque no es cierto. Va a defender Dios entonces a los verdaderos mensajeros que proclaman su palabra con fidelidad. ¿Les suena esto, gente del ANCAM, predicadoras, predicadores? Quienes comparten mis palabras con fidelidad. Y ahora el texto nos va a regalar cosas que nosotros hemos estado trabajando en este taller. Frase fuerte entre signos de admiración. Hay diferencia entre la paja y el grano. ¿Hay diferencia entre la paja y el grano? Claro, sí. Claro que la hay. El grano transmite vida. En el grano hay potencia, en el grano hay vitalidad. En el grano hay posibilidad de que la vida se expanda. Lo que quedó por fuera del grano, la chala, la paja, se quema. No sirve para nada. Hay diferencia entre la paja y el grano, dice el Señor en su mensaje. Hay diferencia entre mis verdaderos mensajes y los falsos profetas. No es lo mismo.
dice Dios con esta frase. Fuerte, ¿no? Y diciendo que la palabra del Señor es grano, está usando una metáfora. ¿Le suena metáfora? La palabra del Señor es grano. Es semilla. La palabra del Señor es lo que contiene vida. Y los falsos mensajeros son lo que se quema, lo que se desecha, lo que no sirve. Pero no solo este texto nos regala una metáfora, por el mismo precio, como dicen los buenos vendedores, nos regala dos comparaciones. Y voy con la primera. ¿No quema mi palabra como el fuego? Como el fuego nos habla de qué? De un símil o una comparación. ¿Sí? ¿No quema mi palabra como el fuego? Le digo que para que esta pieza sea de oro, hubo que pasar estas piedras por el fuego. Y hubo que purificar, y hubo que sacar los granitos de oro y las partecitas de oro que habían acá y dejar la escoria afuera, dejar lo que no era oro afuera. Hubo que crear un proceso de purificación, un proceso duro, un proceso de quema, un proceso agresivo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No es mi palabra como el fuego que purifica y que muestra lo valioso del oro, lo valioso de mi palabra y lo fútil, lo que no vale de la escoria que queda afuera? Así es mi palabra, dice el Señor. Pero no se queda ahí. El pasaje nos presenta un tercer elemento. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos la roca? ¿No es mi palabra como un martillo poderoso que hace pedazos la roca? Estas son rocas graníticas de acá, del contexto de Quito, de estas montañas que ustedes ven aquí. Esto es piedra, esto es roca. Pero ¿saben qué? Algunas de estas rocas se pueden usar. Pero cuando uno parte la roca, la hace apta para muchos otros usos. De hecho, estos pedacitos de roca están en este pasillo que tenemos aquí como una decoración. Y acá el ingeniero nos dirá que esta roca partida de este modo puede servir para columnas de hormigón, puede servir para vigas, puede servir para construir cimientos, puede servir para construir paredes, puede servir para construir casas. Cosa que esta piedra monolítica y que la roca en general no puede. Mi palabra es algo útil. Mi palabra es algo que puede procrear vida y que puede generar que la vida se extienda y que haya posibilidades de, al ser transformadas, ser usados de otro modo. Una metáfora y dos comparaciones para hablar de el poder vitalizante y transformador de la palabra de Dios. El poder vitalizante y transformador de la palabra del Señor. En esta metáfora, en estos dos símiles, en estas dos comparaciones, hay una fuerza tremenda y una definición de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es grano. Y al decir grano, es decir, es vida. Es vida en potencia. Es vida capaz de alimentar, es vida capaz de fortalecer, es vida capaz de procrear, es vida capaz de avanzar, es vida capaz de fructificar. La palabra del Señor fructifica. Tal vez nos resuene ya enseguida la parábola del sembrador.
que sale a sembrar y que esa semilla fructifica y que da grano. Así es mi palabra, dice en otra parte, nunca vuelve a mí vacía en el Antiguo Testamento. Fructifica, hace florecer la vida, extiende la vida. Y resuena aquí también tanta cosa del Evangelio y resuena tan Jesús. Yo he venido para que tengan vida abundante. Esta vida que está en los granos en potencia, esta vida es la que yo quiero para ustedes. Por otro lado, en la metáfora del oro, miren, el fuego puede ser agresivo para el oro, ¿sí? Pero ¿saben lo que hace? Concentra lo mejor. Concentra lo mejor. ¿Qué es lo valioso de todo esto? El oro. ¿Qué hay que hacer para concentrar lo valioso? Pasarlo por el fuego. Concentra lo valioso, esta purificación. Hace que lo valioso sea más valioso. La palabra del Señor hace que lo valioso sea más valioso, la vida. La palabra del Señor hace que las cosas valiosas del reino de Dios sean más valiosas aún y quede claro, quede evidente de que es valioso. Y que no quede ninguna duda que acá está lo valioso y acá quedó lo que no valía, la escoria. Y si bien parecen metáforas agresivas, tienen algo bueno. Ambas. Esta es la idea de purificar, la idea de hacer valioso aquello que ya es valioso, hacer más valioso lo valioso. Y esta, el martillo poderoso que hace pedazos la roca, que rompe la roca, que quebranta la roca, dicen otros pasajes. También esto es agresivo, también esto es fuerte. Partir, romper, son cosas fuertes. Pero lo que hace que algo se parta y se rompe es dar más posibilidades de vida. Hay mucho más uso en estas piedras que en esta. Lo que hace la palabra del Señor, extiende, fructifica, da otras oportunidades. ¿Cómo puede resonar esto en el Nuevo Testamento? El poder transformador y vitalizante de la palabra de Dios. Bueno, miren, Jesús en una ocasión estaba hablando, Juan 6, y empezó a hablar del reino de Dios y mucha gente dijo, esto es pesado, esto es muy exigente. Y muchos dejaron de seguirlo y decidieron ir por otro camino y no seguir a Jesús. Y entonces Jesús estaba con sus discípulos y de esta manera provocadora a la fe, buena provocación de Jesús, le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? ¿Qué le respondieron los discípulos? Lo mismo, el poder transformador y vivificante de la palabra. Cuando Jesús habló, la gente se dio cuenta que ese poder transformador y vivificante del que habla Jeremías estaba en Jesús. ¿A quién iremos? Vos tenés palabra de vida eterna. En lo que vos decís hay grano. En lo que vos decís hay valor. En lo que vos decís hay nuevas posibilidades en el reino de Dios. ¿A quién iremos? Quiere decir que el Nuevo Testamento dialoga perfectamente con esta metáfora y estos símiles del Antiguo Testamento en Jeremías. ¿Cómo puede resonar este texto en nuestra actualidad? En principio, a veces hay procesos dolorosos en la vida.
A veces el poder transformador de Dios no nos es gratuito, Hay que ponerle el cuerpo, hay que ponerle el espíritu, hay que ponerle el alma. Hay veces que Dios nos rompe, nos parte, nos quebranta. Hay veces que el fuego de Dios aparece y aparece en nuestras escorias. Pero lo que Dios está tratando de hacer es de nosotros una joya valiosísima. Valiosísima. Lo que está tratando de hacer Dios con su palabra es darle más valor a lo que ya tiene valor, a tu vida, a la mía. A través, a veces, de un proceso doloroso, a veces de un proceso que nos quebranta, a veces de un proceso que nos quema, que nos duele, que nos atraviesa. Por lo tanto, creo que este poder transformador y vitalizante de la palabra de Dios no es algo difícil de experimentar, pero sí es algo difícil para sobrellevar algunas veces. Pero son procesos de crecimiento y son procesos de valorización de la vida de Dios en nuestra vida, de la valorización de nuestras personas, de la valorización de nuestros dones, de nuestras capacidades, de aquello que hacemos para el reino. Quiere decir que a nivel personal, hay veces que la palabra del Señor tiene que ser como un fuego para nosotros y quemar la escoria de nuestra vida. Y hay veces que la palabra del Señor tiene que ser un martillo y quebrantar esos corazones de piedra que a veces tenemos. En el marco de nuestras iglesias, de nuestras comunidades de fe, ¿cómo dialoga este texto? Bueno, ¿en qué medida nuestras iglesias y nuestras comunidades de fe son vida como grano y no chala, paja, cosa perecedera? ¿En qué sentido en nuestras comunidades de fe se promueven procesos de vida y de vida abundante como los que Jesús deseó para aquellos que tuvieron y que lo tuvieron a Él predicando? ¿En qué sentido nuestra comunidad de fe habita la vida que la palabra de Dios puede producir? ¿Y en qué sentido en nuestra iglesia todavía y en nuestras comunidades de fe hay paja, cosas huecas, cosas vanas, teologías que no sirven para la vida, preferencias y costumbres que nada aportan al verdadero contenido del Evangelio? Es una pregunta que también nos lanza este texto. Y permítanme que también use el martillo, porque ¿saben qué? Hay cosas que en nuestra iglesia hace falta romperlas, pulverizarlas, hacerlas añico, porque son solo construcciones nuestras, humanas, tal vez con buenas intenciones, y hace falta que Dios parta esas cosas. Y así como hace falta que Dios parta estructuras religiosas en nuestras comunidades de fe, también creo que hace falta valorar las cosas que sí funcionan en nuestra comunidad de fe. Porque hay cosas que sí funcionan. Hay cosas que, por gracia de Dios, sí hacemos bien. Sí nos salen bien. Hay veces que sí somos obedientes al reino de Dios. Y hay veces que el reino de Dios nos pinta una sonrisa y una alegría porque logramos cosas guiados por el Espíritu. También es tiempo para afirmar esas cosas, esas buenas estructuras que tienen nuestras iglesias. Esas buenas preferencias que tienen nuestras iglesias. Esas cosas que hemos logrado construir con la guía del Espíritu Santo y que pertenecen al Evangelio del Reino de Dios. Ánimo, porque hay cosas así en nuestra iglesia. Y atentos, atentas, porque puede haber otras que el Espíritu tiene que romper decididamente. Finalmente, ¿cómo puede
resonar este texto en nuestra sociedad. Me pregunto si nuestra sociedad recibe palabra de Dios que es grano, que es fuego y que es martillo. O recibe, por el contrario, paja, cosa vacía, escoria y cosa monolítica que no ayuda a la vida. ¿Qué recibe nuestra sociedad de nuestras comunidades de fe y de nosotros como predicadoras y predicadores? ¿Qué recibe nuestra sociedad? Es una pregunta que tenemos que hacer. Porque si somos críticos del rumbo de nuestra sociedad, y está bien que así lo seamos, si levantamos nuestra voz contra las cosas del reino de Dios que no aparecen en nuestra sociedad y vemos que aparecen cosas del reino, del reino al cual nosotros no pertenecemos y no amamos y por el cual no trabajamos, y si vemos esas cosas en nuestra sociedad, me pregunto si nuestras sociedades reciben grano, fuego y martillo de parte de nosotros. Es una pregunta que nos tenemos que hacer porque nosotros somos sociedad también, somos parte de la sociedad. ¿Habrá grano en nuestras predicaciones? ¿Habrá grano en lo que le decimos a la sociedad? ¿Habrá grano en lo que como creyentes, como comunidades de fe, manifestamos con nuestras iglesias, en los medios públicos, en las plazas, en aquellos lugares donde damos testimonio de Dios, con comida, con buscar a la gente y acompañarlo en sus dificultades? En eso, ¿se verá realmente grano, fuego y martillo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque si vemos signos de otro reino en nuestra sociedad y nosotros tenemos la posibilidad, guiados por el Espíritu Santo, de comunicar todas las palabras del Señor con fidelidad, con relevancia en nuestra actualidad, con pertinencia a lo que vivimos como sociedad y con claridad, es un desafío que esas palabras que compartamos sean, según este pasaje, grano, fuego y martillo. Amén.